Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Ya estamos aquí para una transmisión más de Conocer a Jesús, con su servidor JC Mendoza. Hola, Esmeralda Aguilar, ¿cómo estás? Espero que ya muy bien, que poco a poco ya te vayas mejorando. Hola, Maru Mendoza, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Hola, Carmen Villeda, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. También está conectada Giovanna Mendoza. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Veo a Marlene. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Hola, Maurilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Muy bien, Se gracias a conecta Dios. también la hermana Mago, y esperando en Dios que sigamos conectándonos mucho. Hola, hermanita Mago. Voy a compartir para continuar rápidamente y aprovechar todo el tiempo de nuestra sesión. Me dicen si ya se está observando y si ahí ya lo podemos ver, por favor. Sí, Muy bien, pues entonces recuerden que estamos en este taller de conocer a Jesús. La intención de conocer a Jesús es para amarlo, al amarlo comprenderlo, al comprenderlo vivirlo y al vivirlo transmitirlo. Esa es nuestra finalidad precisamente de nuestro taller. Pero ahora le hemos llamado con peras y manzanas, pues la intención es hacerlo lo más simple posible, dejarnos de grandes conceptos teológicos y hacerlo lo más simple posible. Recordarás entonces que el tema de hoy va a ser, bueno, mejor dicho, el tema de hoy va a ser la iglesia de Cristo. La iglesia como el designio de Dios. Platicábamos la vez anterior que Dios ciertamente toma la iniciativa y se revela al hombre, por eso es que al pueblo judío se le aplaude en la historia universal porque es el primer pueblo monoteísta. Cuando llega el Cristo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el judaísmo dice no, 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 nosotros no tenemos ese concepto de la Trinidad. Y entonces surge el cristianismo, una nueva religión que es el cristianismo. Y con el cristianismo, Cristo funda una iglesia, edifica una iglesia, la Iglesia Católica, en el año 33, y a partir de ahí los seguidores de Cristo pues empiezan, o continúan, mejor dicho, llevando el mensaje de Cristo. La diferencia entre el judaísmo, que era considerado el pueblo de Dios y hasta la fecha son considerados el pueblo de Dios y ellos son el pueblo selecto, con Cristo se abre, conocemos a este Dios universal, a este Dios que abre la puerta a todos los hombres de buena voluntad. Y entonces Cristo funda, instituye una iglesia, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero ya no como el pueblo de Dios, que lo somos y sabemos que somos el pueblo de Dios, sino como el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Eso lo vas a leer en Colosenses 1:18. Ahora bien, en el tema que nos interesa a nosotros con peras y manzanas es, ¿Cristo realmente fundó una iglesia? Por otro lado, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Porque hoy en día sabemos que existen miles o muchísimas iglesias, entre comillas, y otra cosa importante que nos tiene que detener a pensar, ¿cuál es cualquier iglesia es lo mismo si es que verdaderamente existen muchas iglesias? Y con eso vamos a arrancar. Ahora bien, mira, nada más te voy a platicar que la cita que vamos a tener como columna vertebral es la de Mateo 16:18 al 19, donde donde Jesús le dice a Pedro, que por cierto su nombre no era Pedro, era Simón, ¿te acuerdas? Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, por cierto, del griego Petra, no, del latín Petra, que sería piedra, ¿no? Pero bueno, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, del Hades, depende de la traducción de la Biblia, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la primera propuesta que vamos a tener claras. ¿Por qué? Porque mira, con el protestantismo han existido bastantes olas, se han dado muchas olas en el protestantismo. En un primer momento se dio cuando surge el protestantismo, al inicio no se dudaba de la iglesia de Cristo, no se dudaba de la iglesia, tan así que se separan. Acuérdate que la reforma con Martín Lutero lo que hacen es separarse, un cisma, pero entonces en esencia no se dudaba que existía la iglesia de Cristo, más bien se separaron, te hablo del año 1500 en adelante. Posteriormente se buscaba desacreditar la iglesia de Cristo, porque de no hacerlo así, iba a ser muy difícil que las personas optaran por seccionarse. Te hablo de 1600, 1700. Ahora, con el protestantismo por ahí de 1800 y principalmente en América Latina, concretamente en Estados Unidos, empiezan a surgir muchas denominaciones. Y va a ser importante que a cada cosa le empecemos a hablar correctamente para poder entendernos. Las denominaciones o muchos nombres, empiezan a surgir muchas congregaciones o denominaciones que se congregan al culto y a la palabra de Dios.
Con el protestantismo surgen muchas denominaciones. Y ya de aquí podríamos empezar a definir, porque muchas iglesias, bueno, eso es lo que vamos a hablar. Ciertamente no hay muchas iglesias, pero como hoy en día ya te dicen, ¿y tú a qué iglesia perteneces? Tan así que tú mismo lo has preguntado. ¿Y tú qué religión eres? ¿Sí me explico? Todo eso, la intención con peras y manzanas es aclararlo y además verlo de manera correcta. Te hablo que para el año de 1900 aproximadamente, ya decían que cualquier iglesia es la de Cristo. ¿Sí me explico? Ya cualquier iglesia, tan así que pululan mucho en el siglo, bueno, en 1900 al 2000, muchas sectas crecieron de, no sé, de hablar de 30, 40 a 20,000, 30,000, increíblemente, y más en el cierre del siglo XX, te hablo de 1950 al 2000, pero proliferaron muchísimas las denominaciones protestantes. Y ya en el siglo pasado, en su cierre, ya decían, bueno, no, Cristo no fundó ninguna iglesia. Todo esto obviamente ha venido modificándose, por eso le digo que son las olas de este tema concreto de la iglesia, porque hay que justificar la existencia de la congregación para que las personas se vengan conmigo. Y finalmente, hoy en día, siglo XXI, dicen que la iglesia no es necesaria para la salvación, es más, basta con que tú vayas a cualquier lugar donde tú te sientas bien y cosas así, y no es necesaria. Esta introducción va a ser de la que vamos a estar hablando entonces en nuestro tema, no olvidando que la temática es la postura protestante y posteriormente el fundamento de la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia católica, pero siempre con peras y manzanas, lo más fácil posible, lo más sencillito posible. Primero, empiezan a fundamentar con el texto bíblico la idea de decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Es más, la iglesia no es ninguna construcción de nada. La iglesia es espiritual. Hasta lo puse con minúscula, no espiritual. Y allá en Juan 4, del 23 al 24, te vas a encontrar con la cita de la samaritana, en donde incluso le dice a Jesús precisamente, bueno, ¿y dónde vamos a adorar a Dios? Y Cristo dice, va a llegar un momento en que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, no en ningún lugar, no en Jerusalén, no en ningún lugar. Y de ahí se agarran precisamente para empezar a sustentar la idea, la doctrina. Y es que nos conviene así, dirían los protestantes, para justificar su existencia o nuestra existencia. Yo tendría que decir, no, ninguna iglesia, no hay iglesia, mientras tú te sientas bien con Dios, y vas a escuchar a algunas personas que así lo dicen. Es más, le preguntas, ¿tú a qué congregación perteneces? No, yo no pertenezco a ninguna iglesia. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ahora, vamos a hablar precisamente de lo que es la razón de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Mira, decíamos que en el texto de Mateo 16, 18, 19, vamos a hablar del verso 18 o versículo, dice Jesús, así lo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí dos cosas muy importantes. La primera, es Cristo quien edifica la iglesia, no es un invento del Papa, no es un invento de San Pedro, no es un invento de San Pablo, es Cristo quien dice, edificaré mi iglesia, es Cristo quien la edifica. Ya de entrada, si alguien te dice, no, Cristo no fundó ninguna iglesia, en Mateo 16, 18, yo le creo a Cristo, ¿sí me explico? No le creo a los hombres. Y si tu pastor dijo que no, que él no edificó ninguna iglesia para justificar la propia, bueno, pues se respeta. Pero en el texto sería contradecir a Cristo. Y Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia es de él, es de Cristo. ¿Sí me explicó? Y eso va a ser también muy importante comprenderlo, porque la iglesia es de Cristo. Puede ser que alguien diga, no, es que mi iglesia, no sé, la fundó Carlos Parán. Pues sí, es la iglesia de Carlos Parán o de Charles Taza Russell, los testigos de Jehová. Sí, porque ellos de alguna manera tuvieron la iniciativa de decir, yo voy a hacer una congregación. Con el protestantismo surgieron muchas. Aquí en México también la luz del mundo es la más fuerte. Y así sucesivamente, pero aquí nosotros lo que nos interesa es, Cristo es quien edifica, la iglesia es quien la edifica, quien la instituye, y es de él la iglesia. Ahora, él es la cabeza y el cuerpo sus miembros. Y eso lo vimos hace un momento en Colosenses 1:18. Así búscalo. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los que forman parte del cuerpo son los miembros de la iglesia. ¿Y quiénes son los que están formando parte del cuerpo de la iglesia? Pues los que se insertan al cuerpo con el bautismo. Eso lo vas a buscar en Primera de Corintios 1:12. ¿Sí me explico? Así lo dice precisamente San Pablo. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y empieza a variar ciertamente de la religión judía, pueblo de Dios, al concepto de la iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, un segundo momento en cuanto a la postura protestante. Ok, está bien. Esa iglesia que tú dices, Cristo la fundó y la edificó, pero ¿qué crees? Esa iglesia se corrompió y Dios la rechaza.
Y citan para justificar su doctrina Apocalipsis 17-18. Esta es la más fuerte, incluso la más agresiva, porque es donde San Juan habla de la gran Babilonia, la gran prostituta. ¿Sí me explicó? Y esto también ciertamente nos conviene plantearlo así como protestantes, porque decimos, esa iglesia que es pecadora, que es idólatra, el Papa es la bestia, ese tipo de cosas nos conviene plantearlas así, porque entonces decimos, nosotros somos la restauración. Por eso la reforma. Y si te das cuenta y cuando nos toque profundizar en el concepto de Martín Lutero, vas a descubrir que efectivamente él encuentra algunas deficiencias o cosas que no se estaban haciendo correctas y lo que hace es precisamente seccionarse, dividirse, poner esta división en la iglesia. Entonces esta iglesia de Cristo se corrompió y Dios la rechaza. ¿Qué tan cierto es eso? Por eso les decía, con peras y manzanas es, mira, esa ya me la sé. Eso no puede ser. ¿Por qué? Primero, porque el mismo Cristo en la segunda parte del versículo 18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, no puede ser que la iglesia que Cristo fundó se corrompió, se echó a perder, es que eran hombres pecadores, todos eran unos idólatras y no sé qué, y se corrompió. Si esto fuera así, si es verdad que se corrompió, entonces el demonio pudo más que Cristo, porque Cristo dijo, esta es mi iglesia y va a prevalecer y los poderes del infierno no van a poder nunca contra ella. ¿Sí me explicó? Y entonces, si esta iglesia se corrompió y no sé qué, y es más, hasta Dios la rechaza, desdeciría al mismo Cristo. No, no, no. Más bien comprender que sí, la iglesia es un lugar de pecadores y de todos somos pecadores y pecadores que se convierten. Ahí tienes el caso del hijo pródigo y por eso Cristo plantea esta doctrina de gente que somos pecadores, que nosotros por nosotros mismos no podríamos llegar a la eternidad, pero es Cristo y por Cristo, con Él y en Él, que nosotros alcanzamos la eternidad, por sus méritos, no por los nuestros. ¿Sí vamos bien? Ahora, el Papa Francisco lo plantea así, la iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. ¿Sí me explicó? Y por cierto, entonces, sí es verdad, la iglesia de Cristo, es decir, tiene muchos errores, sí, se han dado muchos malos testimonios también, pero incluso nosotros que hemos dado mal testimonio, la iglesia nunca se podría concluir porque son palabras del Cristo. Los poderes del infierno no van a poder contra ella. Y el diablo va a hacer mil artimañas, pero muchas. Te la va a plantear de una manera, te la va a plantear de otra. Va a ocupar a algunas personas para decirte, no, sí, ya se corrompió. Escucha con el rigor y con el odio con que lo dicen. No, la iglesia, la gran prostituta, la ramera. Pues es natural, si yo fuera el diablo lo voy a decir de esa forma, ¿sí me explicó? O voy a buscar otras artimañas para convencerte. Pero lo cierto es que la iglesia de Cristo, cuando Él la funda, la va a fundar para todo el tiempo. Es más, les digo, dice el Papa ello, ¿no? Y ponemos ejemplos, no sé si te acuerdas de la adúlteras, precisamente aquella que encontraron en adulterio, y aquel que Saqueo, que era un ratero y le robaba a las personas. Pues el buen ladrón, no sé qué hizo, que estaba crucificado a un lado de Jesucristo. Más bien, yo creo que en el último ejemplo, todos, pero en el último ejemplo, aquella persona que reconoce al Cristo y se inserta en el cuerpo de Cristo, forma parte de ese gran proyecto que Cristo vino a hacer, el de instituir la iglesia como un signo de salvación, como un signo de salvación. Ahora bien, en Mateo 28:20, Cristo dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y al final dice, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí me explico? Así entonces, decir es que la iglesia se corrompió y es la gran prostituta y ese tipo de cosas, mira, no podría ser porque entonces ahí mismo desdeciríamos a Cristo. ¿Por qué? Porque así lo dijo Cristo. No va a poder el infierno ni el demonio contra la iglesia que yo edifico y que es mi iglesia y por la que yo di mi vida. Y no solo eso, voy a estar con mi iglesia hasta el fin del mundo. En la doctrina que Cristo enseñó a sus apóstoles, que sus apóstoles lo enseñaron a sus discípulos, nunca dijo, voy a estar con esta iglesia mientras se porten bien. Voy a estar con esa iglesia mientras todos den buen testimonio. Y cuando llegue Martín Lutero me voy a pasar con... No. Por eso les digo que aquí nuestro tema en esencia va a ser ello. Pero desde la postura protestante, pues yo tengo que dar argumentos para que tú creas que eso está mal y tendrías que estar conmigo. ¿Me explico? Si no, ¿cómo te convenzo? Si no, ¿cómo le hago? ¿Sí vamos bien hasta acá?
más o menos esta es la línea con la que vamos a hablar. Las ideas se pueden plantear, tan solo este tema podríamos llevarnos 1 o 2 horas. La idea es que sea así sencillo, con peras y manzanas. Ahora bien, ¿cuál es la postura protestante igual sobre esta misma línea? Ok, está bien. Imagínate que sí, es la iglesia de Cristo y que la iglesia ha permanecido en es que, pero ¿dónde dice en la Biblia la palabra católica? A ver, dime, ¿dónde o cómo sabemos que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, la del Papa y dónde está y bla, bla, bla? Yo solo creo lo que dice la Biblia y en la Biblia no está la palabra católica. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Busqué las palabras, los argumentitos más universales para que tú digas, mira, eso ya me lo sé, no te preocupes, no es por ahí, no te desgastes. Ahora bien, aquí tendremos que hacer una pregunta. Cuando yo me acuerdo que este tema salió con uno de mis amigos que son no católicos, unos compañeros de trabajo, yo la pregunta que le hice fue, oye, tengo una duda. ¿Para ti Dios es católico? Sin dudarlo, la respuesta fue no, Dios no es católico. Y entonces viene una segunda pregunta que nos ayuda a responderle a la postura protestante. ¿Sabes qué significa la palabra católica? Y la respuesta es universal. Entonces, para ti, ¿Dios es universal? Bueno, Dios sí es universal, pero no es católico. ¿Sí me explico? Y entonces con eso evidencian su cerrazón a que católica lo encierran a una congregación religiosa, a una denominación religiosa. Algo similar le pasó a Dios cuando Moisés le pregunta precisamente, bueno, dime, voy a ir a liberar al pueblo hebreo, pero si me preguntan cuál Dios es el que los va a liberar, si Dios hubiera dicho yo soy Zeus, yo soy no sé, Tritón, yo soy, no sé, si hubiera dado un nombre tal, lo hubiéramos entonces catalogado, o lo hubiéramos puesto dentro del catálogo de nuestros muchos dioses. Y por eso Dios, que claro es otro tema, pero lo estoy comparando, por eso Dios dice, yo soy el que soy. ¿Sí me explico? El que siempre ha sido. Cuando se habla de la Iglesia Católica, no estamos hablando de un catálogo y que la Iglesia Católica forme parte de las otras congregaciones. No, cuando hablamos de católica, la Iglesia es católica, hablamos precisamente del concepto universal de ella misma, del concepto universal, y ahorita vamos a profundizar de ello. Es decir, la Iglesia es universal, respondiendo a la doctrina de Cristo en Mateo 28:20. Vayan por todo el mundo, o sea, es católica, vayan por todo el mundo, no se puede hacer excepción de personas. Pero es que estos no, por todo el mundo, por eso la iglesia es católica. Es decir, todos, judíos, paganos, en este momento incluso ya mucho más se puede extender, y por eso es diferente el cristianismo del judaísmo, porque el judaísmo tiene claro que es el pueblo de Dios y solamente ellos son los que se van a salvar. En cambio, con Cristo se abre esta visión, la doctrina de Cristo abre la visión de decir, la iglesia son todos, universal, católica, todos los que se insertan al cuerpo de Cristo. Claro que así lo quieren por el bautismo. En Efesios 2, del 11 al 16 lo vas a encontrar. San Pablo así lo dice. Todos, antes los judíos, pero ahora son todos y todos aquellos que vivan y acepten la doctrina del Cristo. Pero si ese fuera el caso, te doy una herramienta. Tampoco en la Biblia vas a encontrar la palabra Trinidad. Y se supone que los protestantes son trinitarios, excepto los testigos que se presuponen trinitarios, pero no lo son, porque no creen que Cristo sea Dios. Se dicen cristianos, pero no son cristianos, porque el cristianismo tiene como base a Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y sin embargo, la palabra Trinidad como tal no está en la Biblia. Entonces, ¿no existe la Trinidad? No, es la doctrina de la Trinidad. Y sabemos con el cristianismo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora, si fuéramos muy estrictos, que no es el punto engancharnos, tampoco existe la palabra mormones, tampoco existe la palabra testigos de Jehová, tampoco existe la palabra evangélicos en la Biblia. No. Lo que Cristo nos da a entender y lo que nosotros comprendemos con el concepto católico es la doctrina universal que Cristo deja para su iglesia, para la iglesia por la que dio su vida, para la única iglesia de Cristo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Esto lo vamos a profundizar un poquito más. Ahora bien,
¿Qué es lo que están haciendo muy así buscándole? Los testigos, por ejemplo, buscan en toda la Biblia dónde está la palabra testigos y dicen, mira, aquí está, por eso nosotros nos fundamos en esta cita bíblica, porque ahí dice en Isaías, creo que es no sé cuál, ustedes serán mis testigos. Bueno, no, es más, vamos a verlo con un ejemplo. La postura protestante, dicen los protestantes. Nosotros somos cristianos, ustedes son católicos. Recuerdo que al principio también con algunos hermanitos recién estábamos conociendo, nos decían, oye, pero entonces nosotros somos católicos, pero yo voy con una hermanita que es cristiana. Fíjate cómo ya inconscientemente has entrado en este juego de palabras. ¿Sí me explico? Ya inconscientemente estás cayendo en estas artimañas. Y fíjate, vamos a poner la razón o la postura protestante con fundamento bíblico. Nosotros sí venimos desde Cristo. En la Biblia habla de nosotros. Se les llamó por primera vez cristianos allá en Hechos 11:26. Muy bien. Recordando un poco, dijimos que el cristianismo surge del judaísmo y después de 1500 años surge el protestantismo. No había ningún protestante antes de 1500. Es lo que decíamos la vez anterior. Pero ahora yo tengo que vincularme de ahorita, de 1521, Martín Lutero y toda la reforma protestante y todas las sectas protestantes, me tengo que vincular con Cristo para tener veracidad. Y entonces por eso digo, mira, yo sí vengo de Cristo, nosotros somos cristianos y la Biblia habla en Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos, no dice los primeros católicos. ¿Sí ya se va entendiendo? Entonces ve cómo esto no es más que una artimaña que se ocupa. Mira, todos los que formamos la iglesia de Cristo somos cristianos. De hecho, así ha sido siempre. Tú puedes leer cualquier documento de la iglesia del siglo I, del siglo II, del siglo X, del siglo, y siempre dicen los cristianos, y efectivamente somos cristianos, pero sabemos que tenemos la doctrina universal que Cristo nos pidió extenderla por todo el mundo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Pero vean cómo le hacen. Con el nombre pretenden justificarse en la historia y se agarran a una persona, a un católico, a un cristiano no bien fundamentado, entonces van a decir, no, mira, a ver, lee la Biblia. ¿Crees en la Biblia? Sí. ¿Tú crees lo que diga Jesucristo en la palabra de Dios? Sí. A ver, abre Hechos 11:26 y ahí lo abres. Los primeros cristianos, ¡tarán!, están hablando de nosotros. Creo que no, nada que ver. Está hablando de la iglesia que Cristo funda y efectivamente así se les llamó por primera vez en Hechos 26 a todos los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo y a todos los paganos que también estaban haciendo lo mismo, cristianos. Es el nombre que se le da a la iglesia que Cristo fundó inmediatamente después a la muerte de Cristo. Y todos eran cristianos y ciertamente siempre hemos sido cristianos, todos. La iglesia católica, bueno, la doctrina católica, insisto, la doctrina de la iglesia, pues es efectivamente el cristianismo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y entonces, ¿qué onda con el nombre? Y de hecho, déjame platicarte que esto de cristianos es apenas en el cierre del siglo pasado, porque antes eran evangélicos y claramente se denominaban evangélicos. Pero a manera de marketing, a manera de como eslogan publicitario, acaparan el nombre y entonces dicen, somos cristianos, tú eres católico. Somos dos iglesias diferentes. Cuando escuches a una persona que diga ello, yo soy cristiano, tú eres católico, con todo respeto, tendrías que hacer un balance sobre la ignorancia que existe acerca de la palabra de Dios en el conocer de esta persona. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí vamos bien? Ahora bien. Obviamente es una artimaña totalmente falsa. El nombre como tal, yo soy cristiano, tú eres católico, es una artimaña. Vamos a tratar de desmembrarla y de quitar la máscara de esto, ¿no? De evidenciarla. Mira, te voy a poner un ejemplito con peras y manzanas. Imagínate que te encuentras tú a una amiga de hace, no sé, 15, 20 años que iba contigo en la primaria o en la secundaria y ya tenía mucho que no la veías. Hasta donde tú la viste la última vez era casada y ella estaba casada, pero bueno, supiste que su esposo murió. Y resulta que la ves cargando a un bebé de unos 5 años, 4 años. Hola, manita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, muy bien. Órale, ¿es tu bebé? Sí, fíjate que es mi bebé. ¿Cuántos años tiene? 5. Ah, caray. Entonces te volviste a casar porque yo sé que eres viuda desde hace 20 años, ¿no? No, bueno, no me volví a casar. Y entonces te juntaste. No. Ah, caray, ¿y entonces tu hijo? No, mi hijo es de mi difunto esposo. ¿Cómo es de tu difunto esposo? Si tiene 5 años y tu esposo tiene 20 años que murió. Ah, no, espérame tantito.
¿Cómo crees que se llama? ¿Cómo se llamaba mi esposo? ¿Tan solo tú te acuerdas de eso? Pues sí, yo me acuerdo que tu esposo se llamaba Luis. Ahí está, mi hijo se llama Luisito. Entonces, ahí está, como se llama Luis, también entonces directamente es hijo de mi esposo que murió hace 20 años. ¿Sí me explico? O sea, es un ejemplo muy sencillo de entender que porque yo le puse Luis a mi hijo, entonces por eso automáticamente ya es hijo de mi difunto esposo que murió hace 20 años. Claro que no, y no porque se nombren cristianos, no por eso son la iglesia que Cristo fundó. Son una secta que surge a partir del del año 1521 con la reforma de Martín Lutero. Ahora, aquí lo triste es que aunque les duela, tendrán que decirlo, o sea, tendrán que aceptarlo. Más bien es, nosotros nos separamos de la iglesia de Cristo y estamos haciendo nuestras nuevas doctrinas. Que tengo que justificarme para que mis adeptos crean que yo soy la iglesia de Cristo, eso ya es otra cosa. Pero el hecho de que yo diga, yo soy cristiano, velo en Hechos de los, Hechos de los Apóstoles 11:26, es como decir, este hijo es de mi difunto esposo porque mi difunto esposo se llamaba Luis y mi hijito se llama Luisito. Pues no, nada que ver. ¿Sí se va entendiendo? Es un ejemplo muy fácil de entender para comprender que es ciertamente no puede ser ello. La última idea que vamos a platicar hoy para profundizar más adelante en algunas otras. Pero bueno, mira, ok. La Iglesia Católica también es una congregación religiosa que se sectarizó y cosas así, porque la Iglesia Católica la fundó Constantino en el año 303. Este argumento también lo van a poner mucho, diciendo la Iglesia primitiva, es decir, Pedro, Pablo, los apóstoles, los padres apostólicos, no eran católicos. Más bien, en el año 313 surge la Iglesia Católica y de ahí viene el papado y una serie de cosas. Recuerda que si yo soy protestante, tengo que desmeritar la iglesia, tengo que desacreditarla. ¿Por qué? Porque si yo acepto que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, la iglesia que siempre ha existido, ¿cómo voy a convencer a mis adeptos que se vengan conmigo? Si vamos bien hasta ahí. Ok, entonces la iglesia, la católica la fundó Constantino en el año 303. De este argumento podemos sacar dos cosas. La primera, entonces es muy importante conocer la historia. Sí es muy importante conocer la historia para que tú puedas fundamentar si es verdad que la Iglesia Católica la fundó Constantino en el año 313. Y si aceptas entonces la historia, tendrás que aceptar precisamente la historia de la Iglesia y comprenderás que la Iglesia es católica, que la Iglesia ha venido avanzando a través de la historia y que la historia tiene la evidencia de que el protestantismo surge en 1520 con Martín Lutero. Si estuvo bien, si estuvo mal, si la iglesia se corrompió y todo lo que hemos hablado anteriormente, es otro punto. Aquí lo que estamos hablando es la iglesia de Cristo siempre ha sido la misma iglesia de siempre. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora, vamos a empezar a cerrar diciendo, mira, en Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, que por cierto, en las misas que se leen del domingo de resurrección al domingo de Pascua, son Hechos de los Apóstoles. Te van a ir explicando lo que la iglesia de Cristo, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, la iglesia católica empezó a hacer y empezó a extenderse a lo largo del mundo por el mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo. Así es que los Hechos de los Apóstoles son los hechos de la iglesia de Cristo. Mira, cuando hablamos de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, que son los diáconos, los discípulos, son los que continúan la obra de Cristo. Allá en Hechos 2, 36, 47, precisamente nos van a platicar cómo ellos continúan transmitiendo lo que el Cristo enseñó. Te voy a recomendar que lo leas, aunque te voy a dejar de tarea que leas Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 al capítulo 4, concretamente en Hechos de los Apóstoles 2 del 36 al 47, así lo dice Pedro, nosotros estamos haciendo lo que Cristo nos pidió y lo vamos a seguir haciendo siempre. Ahora bien, un ejemplo concreto de la iglesia de Cristo, y que es la iglesia la misma desde que Cristo la fundó hasta ahorita el Papa Francisco, 266 papas, y la iglesia ha existido con sus altas y sus bajas, es San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue obispo, por cierto, nació por ahí del año 30 al 35, por ahí así, o sea, casi aprox cuando Jesús estaba ya en su vida profética y cuando muere Jesús, por ahí estaba naciendo San Ignacio de Antioquía. Muere en el año 107, por cierto, devorado por los leones ¿cómo se puede decir?
proteger, dio su vida por el Evangelio, por estar cuidando del Evangelio, y él es un padre apostólico porque fue discípulo directo de San Juan y de San Pablo, y además obispo de Antioquía. ¿Por qué mencionarlo a él? Porque él es directamente, haz de cuenta que estamos preguntándole a alguien que estuvo ahí con los apóstoles, que escuchó las doctrinas de los apóstoles, un testigo ocular. Y es que él es un padre apostólico y él es el primero en llamar a la iglesia de Cristo la iglesia católica en el año 107 después de Cristo. A ver, Juan Carlos, ¿hay alguna evidencia? ¿Me lo puedes comprobar? Claro que sí. Para ello, entonces, vamos a hablar de lo siguiente. Los escritos del obispo San Ignacio de Antioquía son de suma importancia porque demuestran, fíjate, la catolicidad de la doctrina desde tiempos apostólicos. Lo que aquí vamos a ver es que la doctrina de la Iglesia de Cristo es la catolicidad, es decir, la universalidad. Ya no solamente era para los judíos, ya no solamente era para los que se circuncidaban o no, sino para todo el mundo. Por eso la Iglesia es católica. Es católica por su misión universal, ya lo dijimos, Mateo 16:15. Vayan por todo el mundo. ¿Sí me explico? Es decir, todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Universal, un sinónimo católico. Por eso la doctrina de la iglesia es católica. La iglesia es católica en cuanto a su mensaje de salvación. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Es decir, abarca a todos. Por eso la iglesia es católica, no porque sea una congregación o una secta, no, es la iglesia en la doctrina de Cristo, la iglesia católica. El Espíritu Santo se extiende hacia todas las naciones. También te voy a recomendar que leas Hechos 2, del 3 al 5, que es cuando San Pedro abre uno de sus primeros mensajes y dice efectivamente que el Espíritu se posesionaba sobre todas las personas que venían de diferentes naciones, porque la iglesia es universal, es decir, católica. Y entonces sí, aquí se cumple el querer de Jesucristo. Cuando dice en Hechos 1:18, ustedes serán mis testigos, vayan y extiendan la buena nueva más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de todos los lugares, o sea, católico. Y las palabras que vamos a entender y a conocer precisamente de San Ignacio de Antioquía están escritas, esta frase nos la dejó San Ignacio de Antioquía en la carta escrita a la iglesia de Esmirna, precisamente cuando él va rumbo a su suplicio, iba de camino al martirio en Roma a finales del año 106, comienzos del 107, y él lo que dice es, allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Así como donde está Jesucristo está la iglesia católica, así lo puso, así lo escribió, con la visión y referencia de la misión universal, la doctrina universal católica. Y con esto precisamente vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque precisamente esta es la misión de la iglesia, es decir, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Mira, en el año 313, los emperadores Licinio y Constantino, en reuniones tenidas en Milán en febrero del 1313, establecen que a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza seguir libremente la religión que mejor les parezca. Es decir, Constantino no fundó ninguna iglesia católica. Esto está sentado, también búscalo en internet o búscalo en la historia, en el edicto de Milán del año 313. Es más, Constantino ni católico era. Más bien su mamá, Santa Elena de Constantinopla, que era romana de nacimiento, se convierte al cristianismo por la predicación de los sucesores de los apóstoles. Es quien abraza el cristianismo, contribuyendo a la difusión del cristianismo e impulsó la libertad de culto en el Imperio Romano. Así entonces de ahí se van a agarrar los hermanos separados para decir, la iglesia la fundó Constantino. No, Constantino lo único que hizo fue dar libertad de culto porque era el gobernador de ese momento. ¿Sí vamos bien? Así que cuando lleguen y te digan, la iglesia la fundó Constantino, tú di, esa ya me la sé y con peras y manzanas. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Así que la iglesia católica, que era perseguida, ya llevaba 300 años. ¿Y qué es lo que hizo Constantino? Solamente dio libertad de culto. Ya para eso llevábamos, creo que 16 papas, o sea, 17, no sé cuántos ya llevaban, si no es que hasta más. O 37, perdón, porque vamos por el año 300, sí, 37 papas ya iban. Y entonces lo que quiero entender es que la iglesia católica ya existía. Falso decir que la fundó Constantino. Así entonces, ¿cuál es la catolicidad de la iglesia? Que es su misión. Ser católica es su misión. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es universal.
Y a manera de trabajo en casa te voy a dejar que veas el video del padre Luis Toro que voy a subir junto a este video ahorita en YouTube, porque él también lo explica muy sencillamente, un poco más largo, no dura como 20 minutos el video, pero también lo explica. Y el video se llama La verdadera iglesia que fundó Jesucristo. Y también a manera de trabajo en casa, si puedes hacerlo en un ratito, leer Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 al capítulo 4, por favor. Del capítulo 1 al capítulo 4, si me haces favor de leerlo. Hechos de los Apóstoles. Muy bien, pues me da mucho gusto saludarles a todo el mundo nuevamente. Hola Esmeralda, hola Marlene, hola Maru, Miki Mendoza, hasta San Luis Potosí, un saludo. Hola Adelita también, hola Leti, ¿cómo estás? Ya me salté a Carmen Villeda, hola Leti también ya la saludé, a Maguito, hola Giovanna, hola Maurilia, hola Virginia Poblano y hola maestra Joana, qué gusto saludarte también. Muchas gracias por conectarse. La propuesta es precisamente ello, que vayamos de alguna manera vayamos entonces conociendo ciertamente esto de la Iglesia Católica. Y bueno, el tema que era la iglesia que Cristo fundó. Y sí, respondiendo ahorita, acabo de ver los comentarios de los mensajes. Sí, Martín Lutero era un fraile católico, agustino, por cierto. Y él se separa, no quiere estar siguiendo sobre la jerarquía de la iglesia, y lo que hace es una división separándose ciertamente. También hay un video en Conocer a Jesús que puse hace algunos años, porque Martín Lutero ve algunas cosas no correctas en la iglesia, en el caso del concepto de las indulgencias, algún tipo de simonía que se estaba dando por ahí, y efectivamente lo que hace es separarse. Lo malo es que, como decíamos la vez pasada, pues yo creo en las evidencias, y la evidencia del trabajo que hizo Martín Lutero fue generar una división muy grande. Hoy en día ya nadie se puede poner de acuerdo, ya hay más iglesias que doctrinas, y cada quien tiene su propia doctrina y cada quien predica lo que quiera. Conclusión, se le llama con peras y manzanas con la intención de que tú tengas los argumentos de decir, la iglesia es católica por su misión universal. Y es la iglesia que Cristo fundó en el año 33 y ha sido ininterrumpida hasta nuestros días. ¿Es pecadora? Sí. ¿Ha tenido sus altas y bajas? Sí. Y tú y yo, nuestro trabajo es dar buen testimonio, precisamente para que esta iglesia siga creciendo, y cuando ya no estemos nosotros, nuestros hijos la sigan propagando. ¿Va que va? No sé si también saludar a Virginia Poblano, pero bueno, hola a todos. Pues muchísimas gracias, nos queda menos de un minuto. Les agradezco mucho que se sigan conectando. Tenemos una cita la próxima semana. Hagan su trabajo en casa, ahora no es tarea, su trabajo en casa, si quieren verlo así. Y si Dios nos permite, nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Nos vemos, y también sus comentarios háganmelo saber por WhatsApp para que yo vaya aumentando y incrementando los temas, ¿va? Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias.